Y hoy también tenemos encuentro con la economía. Esta semana, o bueno, desde que fue elegido Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, nos ha venido dando sorpresas diariamente, prácticamente semanal y diariamente. Y una de las que bueno, no nos sorprendió mucho porque ya venía trabajando en eso, sin embargo, no deja de ser motivo de revuelo y es lo de los aranceles a los diferentes países que, bueno, hoy nos acompaña Pascuala Mezquita, docente investigador en docencia universitaria, PhD en economía, para que nos cuente esta guerra de aranceles desatada por Trump, de dónde viene, en qué consiste, cómo nos afecta. Entonces, bueno, Pascual, muy buenos días. Revuelo en el mundo por la subida de los aranceles por parte del gobierno norteamericano. ¿En qué consiste esta política y de dónde vienen los aranceles? Muy buenos días, Pascual. Buenos días a las compañeras y compañeros productores del programa de Renovación Magisterial y a su amplia audiencia. En relación con la pregunta sobre los aranceles que está imponiendo el gobierno de Estados Unidos al mundo, vale la pena empezar haciendo un recuento histórico de algunos planteamientos hechos por el marxismo en relación con este tema. En el año de 1848, Marx planteó un discurso, una conferencia que dio sobre el libre cambio, que este libre cambio era una política ya avanzada porque destruía las viejas estructuras económicas y además le permitía a los obreros obtener productos en el mercado mundial más baratos. Sin embargo, alertó que el proteccionismo era necesario en ciertos momentos, como lo fue desarrollando adelante, y que la política librecambista podía afectar a los obreros porque los dejaban sin empleo. En el manifiesto del Partido Comunista escribió además que el mundo se encaminaba a una etapa en la cual la producción rompería los marcos nacionales para volverse una producción mundial. Eso lo dijo en 1848 y realmente se vino a empezar a materializar esa tendencia del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparecieron las cadenas globales de suministro. Es decir, Marx se anticipó un siglo a los fenómenos económicos que estamos viendo hoy. En el tercer tomo del Capital ahonda en estos problemas para explicar que el comercio internacional se convierte en una forma como el capitalismo obtiene mayores ganancias a través del saqueo de los países atrasados, particularmente buscando salarios más bajos. Finalmente, en este recuento histórico, Lenin, en el libro sobre el imperialismo, fase superior del capitalismo, publicado poco antes de iniciarse la Primera Guerra Mundial, manifestó, expresó todos estos puntos de vista del marxismo para señalar que el imperialismo tenía que, como uno de sus propósitos, distribuir el planeta entre las potencias para saquear las potencias mismas a los países atrasados, pero que ese reparto del mundo podía conducir a una guerra mundial, como en efecto ocurrió con la Primera Guerra Mundial. Esto nos permite entender lo que está pasando después. En el año 1990, cuando cayó el muro de Berlín, Estados Unidos quedó como el único país competidor. Entramos en una etapa unipolar y le impuso al planeta el sistema librecambista, es decir, abolir las fronteras, bajar los aranceles, permitir la libre circulación de mercancías y de inversiones para aumentar su ganancia. Y efectivamente eso ocurrió en los años siguientes, más o menos el resto del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. El resultado fue crear las cadenas globales de valor. En esta etapa venían desde por la década de los 60, pero en estos años, finales del siglo XIX y principios del XX, se consolidaron las cadenas globales de valor, consistentes en que Estados Unidos, las potencias en general, pero básicamente Estados Unidos, se reservaban el derecho a manejar el diseño y la venta de los productos. Y los países atrasados se encargarían de la manufactura aprovechando sus pequeños salarios, sus bajos salarios. De esa manera la ganancia aumentaba para las potencias, pero a costa de perder el control, el dominio sobre la actividad manufacturera.
Y ese es el punto que hoy Trump está intentando reparar a través de los aranceles que está imponiendo. Bueno, Pascual, ¿logrará Trump lo que se propone con esta guerra de aranceles? Sí, es válida su pregunta en este sentido, y es que realmente, en principio, teóricamente, Estados Unidos podría, cerrando la frontera, reconstruir su historia, su industria. Pero aquí hay que tener en cuenta dos fenómenos básicos. De una parte es que cuando Estados Unidos sacó la producción de su país hacia otros lugares, América Latina o el Asia, lo que estaba buscando era aumentar la ganancia porque había caído mucho la ganancia. Entonces la aumentan extrayendo plusvalía de los países atrasados. Si quieren reconstruir la industria, es renunciar a la plusvalía que están sacando los países atrasados. En segundo lugar, bueno, pero en este primer lugar es que no van a hacerlo porque entonces ¿de dónde, cómo mantienen el poder imperialista que tienen? Y en segundo lugar, Estados Unidos no tiene hoy la posibilidad de reconstruir de manera acelerada la industria, empezando porque no tiene ni siquiera una buena cantidad de ingenieros capaces de hacer esa industria. De manera tal que en el corto plazo no puede reconstruir la industria. Estas políticas proteccionistas son de muy largo plazo, o al menos 20 años, 15 años aplicándose para poder armar una economía. En ese lapso, Estados Unidos se hundiría económicamente, de manera que tiene que enfrentar esa tensión interna de la ganancia que deja de producir y de la ineficacia para producir y competir con el resto del mundo. Y eso tiene un aspecto internacional y es que Estados Unidos aplica una política unilateral, ellos proteccionistas y obligar a que el mundo sea librecambista o aplicándole aranceles como hizo con China y con Europa, que si ellos aumentan, China y Europa aumentan sus aranceles, Estados Unidos se los duplica, se los triplica, que es lo que hizo ya con China, y que Europa por el momento agachó la cabeza y aceptó pues no crear aranceles nuevos. Eso significa que Estados Unidos no va a reconstruir muy pronto la industria y sí quiere obligar a que el mundo se desindustrialice, es decir, crea una tensión gigantesca que puede desembocar pues, en una revuelta interna en los mismos Estados Unidos y por supuesto en el resto del mundo. Eso fue lo que podemos comentar sobre los aranceles de Trump. Bueno, de acuerdo a todas las aclaraciones hechas por usted, profesor Pascual, ¿Colombia cómo queda en este escenario? Es muy válido preguntarse qué posibilidades tiene Colombia hoy frente a las políticas arancelarias de Trump. Pero el punto es que esas políticas, esas posibilidades de Colombia las cortaron de raíz cuando se saboteó la política de reindustrialización que propuso Petro al inicio de su gobierno. El sabotaje se tradujo en que no aprobaban la reforma tributaria, ninguno de los gastos nuevos que habría que hacer para que se pusiera en marcha la industrialización. Y hoy, cuando se abren las puertas de que hubiera posibilidad de que Colombia se convirtiera en el socio que Estados Unidos busca, pues no tenemos industria, no tenemos nada que ofrecerle, seguimos ofreciendo lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué esa élite hoy quiere que Colombia aproveche las circunstancias y no dejó que Colombia se reindustrializara? Ese es el precio de la torpeza de haber saboteado la propuesta de reindustrialización que hizo el presidente Petro. Agradezco la invitación. Buenos días. Muchísimas gracias, profe Pascual. Como siempre, bienvenido a Encuentros Pedagógicos en una próxima oportunidad.